Esta es la sección del canal dedicada a inducir el pensamiento crítico a través de la controversia, el cambio de perspectiva y un enfoque didáctico que nos guíe por los caminos de la conciencia humana. En este vídeo, abordaremos un tema que ya hemos explorado anteriormente: la simbología y representación de lo divino, especialmente en relación con el aniconismo. Como vimos, algunas religiones prefieren representar a sus deidades mediante símbolos abstractos o metáforas visuales, mientras que otras optan por una representación antropomórfica, cercana y humana. ¿Por qué esta diferencia? Una de las principales razones es evitar que las figuras sagradas se conviertan en objeto de burla o profanación, como ocurrió en el famoso grafito de Alexámenos, posiblemente la caricatura más antigua de Cristo. Pero antes de entrar en los dilemas éticos y sociales que estas representaciones pueden provocar, veamos qué dice la legislación española al respecto. En España, un Estado aconfesional según el artículo 16.3 de la Constitución, se protege la libertad de expresión, incluyendo la crítica y la creación artística, también en materia religiosa. De hecho, la blasfemia fue eliminada del Código Penal en 1988. No obstante, el artículo 525 del Código Penal establece sanciones para quien haga escarnio público de los dogmas, ritos o creencias con ánimo de ofender. Además, el artículo 510 castiga la incitación al odio, violencia o discriminación por motivos religiosos. A pesar de estas restricciones, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha defendido reiteradamente la libertad de expresión incluso en temas religiosos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sostenido que la crítica y la sátira religiosa están amparadas, siempre que no inciten al odio o a la violencia. Con este marco legal y ético sobre la mesa, vamos a repasar 11 casos que, espero, te hagan reflexionar sobre los límites de lo sagrado, la sátira, la tolerancia y la representación simbólica. Para comenzar, veamos el caso de la Virgen de la Macarena en Sevilla, que fue ligeramente restaurada. Sus pestañas aparecieron más alargadas y elegantes, lo que provocó un gran revuelo entre los locales. Para muchos fue un cambio mínimo, pero para los feligreses cotidianos representó un duro golpe a su tradición visual. El segundo caso nos lleva a Argentina, donde se utilizó la imagen de la Virgen María en forma de Barbie. La artista Soasik Chamayar presentó varias vírgenes en contextos pop, como los que veis en pantalla. Su obra, crítica al consumo y a los estereotipos de feminidad, derivó en quejas por parte de la Iglesia Católica, que denunció la banalización de su imagen sacra. El tercer caso es más común, el uso decorativo y comercial de figuras de Buda con un diseño kitsch. Aunque es globalmente aceptado, grupos budistas tailandeses han protestado por el uso descontextualizado y frívolo de la imagen del sabio Gautama. Otro caso curioso fue la publicación en la BBC de la imagen más precisa de cómo habría sido el rostro histórico de Jesucristo, basada en datos antropológicos. La imagen de un hombre de rasgos semitas escandalizó a parte del sector evangélico más conservador, que argumentó que esta representación reemplazaba la figura tradicional y afectaba la devoción popular. Menos conocido en Occidente es el caso de la representación del imán Ali, figura central del chiismo islámico. En Irán, su representación visual es frecuente e idealizada, mientras que el sunismo la rechaza frontalmente, considerando ofensivo todo intento de retratar a los profetas del Islam. También en Asia, durante la Revolución Cultural China, todas las religiones fueron reprimidas por Mao Zedong, quien buscó sustituir los dogmas religiosos por la doctrina comunista. El templo budista de Zantan fue uno de los muchos destruidos durante esta purga ideológica. En un contexto más cercano, durante la Segunda República Española, se destruyeron bienes e iconos de la Iglesia Católica. Por ejemplo, en 1931 fue incendiado el convento de los jesuitas de la calle de la Flor en Madrid. También se quemaron retablos, órganos y archivos en lugares como la Catedral de Santa María del Mar. No hace tantos años, el diario Charlie Hebdo sufrió un atentado por representar satíricamente al profeta Mahoma. Este fue uno de los puntos más tensos en el conflicto entre libertad de expresión y sensibilidad religiosa, junto al caso del diario danés Jyllands-Posten, que dibujó al profeta con una bomba en su turbante. El Islam prohíbe la idolatría, y aún más las imágenes de lo que considera dioses falsos. Así ocurrió con los budas de Bamiyan en Afganistán, destruidos por los talibanes con explosivos, dejando un socavón donde antes había milenarias estatuas. La Iglesia cristiana también vivió su época de iconoclasia. En el siglo VII, el Imperio bizantino ordenó destruir imágenes religiosas, lo que resultó en la pérdida irreversible de muchas obras.
Durante el alzamiento luterano en Utrecht, Países Bajos, se decapitaron esculturas y se destruyeron altares como el retablo escultórico de la Catedral de San Martín. En África, el grupo extremista Boko Haram ha incendiado iglesias cristianas y asesinado a feligreses, usando incluso atentados suicidas en espacios de culto. Una vez vistos estos ejemplos, la pregunta queda en el aire. ¿Hasta dónde debe llegar la libertad de expresión cuando se cruza con lo sagrado? ¿Quién decide qué se puede representar y qué no? Para continuar, he realizado un pequeño experimento con el archiconocido generador de imágenes de ChatGPT. El objetivo era comprobar cuáles representaciones religiosas pueden generarse fácilmente con inteligencia artificial, y cuáles presentan resistencias, filtros o barreras éticas. Para hacerlo más claro, he clasificado cada intento según el nivel de dificultad que encontré al solicitar la imagen. Verde, imágenes que se generaron sin obstáculos, al primer intento. Amarillo, imágenes que requirieron aclaraciones, advertencias de uso respetuoso, o reformulación del contexto. Rojo, imágenes especialmente sensibles que solo fueron posibles tras mucha reformulación, rodeos o ambigüedades muy específicas. Negro, comandos imposibles de realizar, incluso con reformulaciones cuidadosas. El resultado no solo revela los límites técnicos de la IA, sino también las líneas rojas sociales, religiosas y éticas que incluso los algoritmos han aprendido a no cruzar. Comencemos con las representaciones básicas. Comandos simples que piden crear una imagen de un individuo en concreto. Jesús predicando ante sus apóstoles. Al profeta Zoroastro. A Krishna y Arjuna del Bhagavad Gita. Al imán Ali según el chiismo. A la diosa Yoruba Yemania. A Yahweh de Samaria. Y finalmente a Senu, según Ron Haber, líder de la cienciología. Ahora pasemos a representaciones algo más complejas. Por ejemplo, ahora podemos ver a Superman echándole un pulso a Stalin. Una revolución en la que se va a ejecutar al monigote del Monopoly. Un partido de fútbol en el que los conquistadores españoles ganan a los aztecas. Al rey Felipe II llorando por perder a su gran armada contra los ingleses. A Krishna y Jesús jugando al tenis a dobles. A Buda como un caballero Jedi. Y al mismo Buda comiendo sin límite en un restaurante chino. A la Virgen María de compras en un centro comercial. Y para terminar, a Jesús de fiesta. En una sección aparte mostraré las complicaciones. Obviamente, representar al profeta Mahoma ha sido un desafío, pero finalmente, tras varias reformulaciones y algo de ingenio he logrado generar lo siguiente. Ahora bien, me ha resultado imposible generar una representación que tuviera el mínimo de sentido de Vaeguru, Dios único del sijismo, el cual se representa con el símbolo del Onkar. Si te está gustando, ya sabes qué hacer. Ahora revisemos la iconografía en el séptimo arte, a través del cual se han difundido toda clase de herejías, malinterpretaciones o simples errores históricos. Es aquí donde surge la gran pregunta. ¿Debe primar la libertad artística o deberíamos exigir un mayor rigor histórico y litúrgico? Comencemos con la película Noé, criticada por muchos por su whitewashing. A pesar de que el mito tiene raíces mesopotámicas y semíticas, todos los actores principales son de raza caucásica, omitiendo a los pueblos originales de la región. Sin embargo, también se ha señalado el fenómeno contrario, el blackwashing, como en la docuserie de Netflix sobre Cleopatra, donde se representa con rasgos afroamericanos. Históricamente, Cleopatra era de origen griego, perteneciente a la dinastía ptolemaica, y aunque Egipto es un país africano, su población del norte se distingue claramente de sus vecinos nubios, tradicionalmente de tez más oscura. Un ejemplo similar es la serie Troya. La caída de una ciudad, donde Aquiles aparece como un guerrero de raza negra. Sin embargo, si se deseaba representar diversidad, podrían haber incluido a personajes como Memnón, el mítico rey etíope que también participó en la guerra de Troya, y que sí era representado como un guerrero negro. Otro caso interesante es el de la película La Mujer Rey, que retrata el reino africano de Dahomey. Aunque la historia real muestra que este reino participó activamente en la captura y venta de esclavos a los europeos, ese detalle fue minimizado o suavizado en la cinta, generando críticas por omitir esa parte de la historia. Uno de los casos más polémicos en televisión fue el de South Park. En el año 2001, lograron emitir un episodio en el que aparecía el profeta Mahoma junto a otras figuras religiosas, sin censura.
Pero en 2006, Comedy Central decidió bloquear cualquier nueva representación del profeta por miedo a represalias, evidenciando así los límites de la sátira religiosa cuando se enfrenta a tensiones geopolíticas. En el cine, la cinta La última tentación de Cristo, protagonizada por Willem Dafoe, nos mostró un Jesús humano, lleno de dudas e incluso con impulsos sexuales. Esto generó una fuerte reacción entre los cristianos más tradicionales, que consideraron la película profundamente ofensiva. Por otro lado, tenemos el bestseller y película El Código da Vinci, en la que se sugiere que Jesús y María Magdalena fueron pareja y tuvieron descendencia. Esta teoría, aunque ficticia, caló profundamente en la cultura popular y generó intensas reacciones en círculos religiosos. En el extremo opuesto encontramos La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson. Rodada en arameo y latín, buscaba ser históricamente fiel, pero fue acusada de antisemitismo, al representar a los hebreos de forma especialmente negativa, y según algunos críticos, sugerir una culpa colectiva del pueblo judío en la crucifixión. Finalmente, una película que muchos recordarán. Indiana Jones y el Templo Maldito. Aunque entretenida, fue duramente criticada por grupos hindúes por su representación sensacionalista y errónea del hinduismo. En la cinta, se muestra una secta ficticia con rituales oscuros, sacrificios y canibalismo, algo que no tiene ninguna base en la práctica hindú real. A la luz de todos estos ejemplos, surge una pregunta inevitable. ¿Debe el arte tener libertad absoluta, incluso si hiere creencias profundas? ¿O debemos aspirar a una representación más fiel, ética y respetuosa de las religiones y culturas? Existen intentos por equilibrar rigor histórico y sensibilidad religiosa. Un buen ejemplo es la película El Mensaje, protagonizada por Anthony Quinn, que consigue narrar los hitos de la vida del profeta Mahoma sin mostrar su imagen, cumpliendo así las premisas del Corán y respetando la tradición islámica. En este debate, encontramos dos posturas enfrentadas. Por un lado, quienes defienden la libertad absoluta, argumentando que solo siendo libres podemos elegir el bien. Creen que la libertad fomenta el pensamiento crítico, la creatividad y la dignidad. Incluso los más gnósticos, como los budistas, sostendrían que solo en libertad podremos liberarnos del ego, del deseo y del sufrimiento. Por otro lado, están quienes creen que el hombre, sin límites, no sabe qué hacer con esa libertad. Para ellos, son necesarias la justicia, la conciencia y el propósito, porque la libertad sin dirección puede degenerar en caos. Como diría Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, y para evitarlo necesitamos crear nuestro propio Leviatán. Mi intención con este vídeo no es darte una respuesta definitiva, sino invitarte a reflexionar. Pero permíteme cerrar con una cita atribuida a Buda. Si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo? Lo mismo ocurre con los insultos, si no los aceptas, siguen perteneciendo a quien los dijo. Solo puedo decir que dejes que los demás se expresen, incluso cuando disientan de ti. No entregues tan rápido tu paz a manos del ofendido. A veces, el verdadero poder no está en replicar, sino en comprender sin ceder tu dignidad. Si te ha gustado, te recomiendo mi obra, El sueño de Brahma. Novela histórica ubicada en el siglo III a.C. entre la India y Persia. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.